El lenguaje del universo ocupa que actúes de manera congruente, porque el universo escucha, lee lo que tú emites frecuencialmente. El universo te va a dar más de eso que tú eres, siempre. Es una verdad que puede ser incómoda, pero que la conozcas te sitúa en una posición de aprendizaje y de crecimiento. La retroalimentación. No sé si habías escuchado antes este concepto, pero a nivel energético y a nivel lenguaje del universo. Es lo que vamos a analizar hoy en tu podcast Energía de Cambio, el podcast en el que analizamos los puntos de vista desde el enfoque energético, porque sabemos que si podemos conocer las causas, adquirimos la capacidad de modificar los efectos. Es así como al nosotros analizar este concepto, literalmente adquirimos un conocimiento que nos abre un sinfín de posibilidades. Es como cuando tú vas a un país y en donde se habla otro idioma, es bien complicado que tú puedas comunicarte, que tú puedas lograr obtener aquello que requieres, aquello que necesitas, ¿no es cierto? Porque hablas y no te entiende la gente. Imagínate, igualmente tú le estés hablando al universo desde tus pensamientos, desde tu forma de actuar, desde tu propia existencia, pero si tú hablas un lenguaje diferente al lenguaje del universo, pues este también no te va a entender. De ahí la importancia de conocer y reconocer el lenguaje de la retroalimentación, el que es el lenguaje del universo, es el lenguaje que el universo ocupa para comunicarse. Este lenguaje está desde lo micro, es decir, desde el nivel atómico molecular hasta niveles planetarios, niveles cósmicos. En nuestro propio cuerpo se le conoce como homeostasis, ¿sí? Es tan importante el lenguaje de retroalimentación y la comunicación de retroalimentación que nuestro propio cuerpo lo tiene, y si este proceso no existiera, el cuerpo entraría en una trascendencia o en una muerte de manera casi inmediata. La homeostasis es aquella función de nuestro cuerpo que recibe la información de su entorno para ir equilibrando los cambios internos metabólicos que se requieren para mantener un equilibrio, una estabilidad y la vida tal cual tú la conoces y tal cual yo la conozco. Es tan importante el proceso de homeostasis que es el pilar fundamental de la salud, del equilibrio de la vida. ¿Por qué? Porque se va dando esta retroalimentación entre todos los sistemas, desde las células hasta los tejidos, después los órganos y los sistemas que conforman nuestro cuerpo tienen un nivel de comunicación homeostática. Y es la manera en que éste puede garantizar su supervivencia y su salud, ¿no? Cuando el equilibrio se va perdiendo es cuando vienen las enfermedades. Y si esto no se resuelve, pues viene la trascendencia o lo que se le conoce en Occidente como muerte, ¿no? Si no existiera una homeostasis en nuestro cuerpo, como ya lo dijimos, no existiría la vida, pero más aún, si no estás al pendiente de esa información, si el cuerpo no recibiera y no emitiera información y tú no estuvieras atento a la homeostasis de tu propio cuerpo, pues entonces lo que va a pasar es que se va a afectar la función de algún órgano y va a existir algún mal funcionamiento, enfermedad, sintomatología o de plano que el órgano deje de funcionar por completo, ¿no? Así es como funciona. Ahora, ¿de qué va? Bueno, todo el universo funciona en este mismo lenguaje y este es un tip que te doy y que lo desarrollé más a profundidad en el libro que escribí, pero de lo que se trata es de que tú aprendas a hablar el lenguaje del universo y que sobre todo lo aprendas también a interpretar. Todo es una retroalimentación. Mira, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos tener una visión periférica, una visión tridimensional y que nos podamos mover, que podamos crear cosas con lo que existe, podamos no chocar, etcétera? Esta retroalimentación nos la da la luz. Imagínate tú que en donde estás, de repente se va la luz. Se apaga la luz, no hay luz solar, no hay luz de lámparas, no hay nada. ¿Cómo sería un lugar así? Sería un lugar en total y completa oscuridad. Si en este momento aquí apagaran la luz, no podríamos reconocer nada de cuanto existe. No podríamos saber que hay un árbol, que hay una planta, que hay esto, que hay el otro. Todo parecería exactamente igual. Sería como estar en la nada. Y estar en la nada, pues no te permite tener este proceso que llamamos vida, de cocreación. Entonces, la importancia de la retroalimentación está en todos. Cuando la luz impacta, los fotones de luz impactan las superficies, te reflejan la concepción
de aquello que está impactando la luz. Es decir, te va diciendo, pues acá hay una planta, acá hay un arbusto, acá hay un poste, acá hay un vehículo, acá hay todo y cuanto existe, brota a la luz, brota a la experiencia consciente a través de la retroalimentación que dan los fotones de luz que al impactar reflejan forma, tamaño, color y a veces hasta temperatura. Todo esto es una retroalimentación que hace simple y sencillamente el proceso de la luz. Y es así como funciona todo y cuanto existe. Nosotros no lo vemos, no lo percibimos, pero en todo momento hay una emisión y una recepción de información, de vibración, de frecuencia, de temperatura, de luminosidad, de anchura, longitud, altura, de dimensionalidad. Y eso a nosotros nos va diciendo por dónde tenemos que caminar, por dónde podemos ir, dónde nos podemos esconder, dónde podemos correr, etcétera. ¿A qué voy toda esta explicación? Al final es para decirte, si tú eres capaz de entender que hay una retroalimentación en el lenguaje del universo, vas a poder entender cosas más sutiles, como cuáles, como aquello que pasa a tu alrededor en tu vida. ¿Por qué se presenta alguna situación que no esperabas? ¿Por qué se te presentan o te encontraste a tal o cual persona? ¿Por qué convives en tu trabajo con personas que se comportan de tal manera? ¿Por qué en tu familia el círculo familiar es de tal o cual manera, está conformado por personas que piensan y sienten de tal manera? ¿Por qué tu cuerpo te da alguna sintomatología, algún dolor físico, una molestia en un órgano, en un pie, en algún brazo, en la cabeza? Todo eso es retroalimentación del universo. ¿Por qué? Porque tú estás vibrando de cierta manera que genera que tú puedas convivir y atraer vibraciones parecidas a la tuya o contrastantes que te permiten poderte posicionar de manera consciente en un lugar determinado. Es decir, yo estoy aquí en este momento vibracional, energética y sentimentalmente, emocionalmente, físicamente. Es decir, si yo escucho todo eso que se manifiesta a mi alrededor, voy a poder determinar la posición en el espacio y tiempo, energía en la que me encuentro y determinar cuánto me falta o qué tanto me falta para yo poder llegar a aquel lugar al que yo quisiera llegar, ¿sí? Y de esta manera, ¿qué es lo que va a pasar? Puedes acceder a adquirir esa experiencia para tu evolución, para tu despertar, para tu plenitud. Resumiendo, el lenguaje del universo ocupa que actúes de manera congruente, porque el universo escucha, lee lo que tú emites frecuencialmente, desde tus pensamientos, tu vibración, tu estado emocional, anímico, eso se emana y los átomos a tu alrededor del espacio, desde los átomos del aire, del éter, de la temperatura, y otras personas que tienen sus propios campos áuricos perciben eso que tú estás emitiendo. Y en base a esa percepción es que la gente va a actuar también y las circunstancias se van dando a tu alrededor. Es como cuando vas pasando por un lugar y ves a una persona o ves a unas personas pues que simplemente te dan mala espina, como se dice, ¿no? Y dices, oye, de acá, cuidado, me pongo en alerta porque siento que su energía puede ser peligrosa, puede ser amenazante, y entonces tú tomas precauciones y puedes evitar alguna situación pues desastrosa o peligrosa o incómoda cuando estás atento a eso. Y eso pasa en todos lados todo el tiempo. Ahora, integrando toda esta información que te platico, de lo que se trata es que tú aprendas y hagas consciente esta parte en tu vida, porque en el momento en el que tú la haces consciente, vas a poder ocupar aquello que te acontece a tu alrededor para ir meneando, para ir corrigiendo el rumbo de tu vida. Hay un proceso que yo llamo de manifestación consciente. De hecho, la activación de los 7 poderes de manifestación consciente conllevan el que tú puedas actuar en congruencia con aquello que quieres ver manifestado en tu vida. Recordemos que nosotros estamos manifestando 24/7, 365 días del año. Es parte de lo que les he venido diciendo y es parte de lo que salió a la luz en este año
en particular con el lanzamiento de Renacer Sin Límites. Pero lo que les quiero decir es que cuando tú estás buscando manifestar algo en tu vida, necesitas ser congruente con esa manifestación que quieres ver la realidad, porque el universo solo entiende el lenguaje de la congruencia. Y como hay un lenguaje de retroalimentación constante en todo y cuanto existe, si tu lenguaje no es congruente con aquello que quieres lograr, es decir, tienes que pensarlo, sentirlo, vibrarlo, vivirlo, ¿sí? De tal manera que el universo pueda identificar esa señal y entonces te regrese más de eso que tú estás ya vibrando. Tú no puedes obtener algo que no estás vibrando. Tú no puedes obtener algo o manifestar algo que no estás generando ya en tu propia vibración. De ahí la importancia de conocer el lenguaje del universo, que es el lenguaje de la retroalimentación y de la congruencia. El universo te va a dar más de eso que tú eres, siempre. Es una verdad que puede ser incómoda, pero que la conozcas te sitúa en una posición de aprendizaje y de crecimiento, ¿vale? Todo funciona así. Las estaciones son un proceso de retroalimentación, el agua es un proceso de retroalimentación que se condensa y después cae en forma de lluvia, de gotas, baña la tierra, genera vida, genera fertilidad, es absorbida por los elementos y a través del calor, esta se vuelve a evaporar y vuelve a subir y es un proceso de regeneración, de reciclaje constante y permanente. Igualmente, el cuerpo, si tiene frío, te va a mandar ciertas señales, si tiene calor, te va a mandar otras, si tiene hambre, te va a mandar ciertas señales, si tiene sueño, si está cansado, te va a mandar ciertas señales. Esa es la retroalimentación, para que tú hagas lo necesario y mantengas ese equilibrio. Así como funciona la naturaleza y cómo funciona tu cuerpo, debería de funcionar también tu mente. El problema es que tenemos programas arraigados, viejos, obsoletos, de baja vibración y sobre todo que son limitantes. Y eso evita que podamos generar el máximo potencial que tiene nuestra mente y nuestro poder creativo, ¿vale? Entonces, el que tú accedas a la información que yo te doy en mi canal va a permitir que tú vayas elevando esa frecuencia vibratoria para que accedas a nuevos niveles de realidad. Es así como funciona el lenguaje del universo. Es un lenguaje de congruencia, es un lenguaje de retroalimentación constante, como la homeostasis en el cuerpo, que hace que se mantengan los equilibrios naturales, la salud y la vitalidad en el cuerpo. Cuando se pierde esto, se pierde todo. Si tú estás vibrando de cierta manera, esa información la emites a tu entorno y es lo que el universo te va a regresar más de eso. A partir de ahora, si tú quieres conseguir algo bueno en tu vida, empieza a vibrar con congruencia, empieza a vibrar con esa sentir, pensar, hablar y sobre todo vibrar eso que tú quieres ver manifestar en tu vida. Si lo logras identificar, lo puedes cambiar. De eso se trata este podcast, de que aprendas a encontrar y a reconocer las causas para que adquieras el poder y la facultad de modificar los efectos. Nos vemos en el siguiente podcast. Ponme en los comentarios tú cómo observas la retroalimentación del universo en tu vida. Coméntame alguna situación que te haya acontecido, que te haya pasado y qué interpretación le das, qué te está retroalimentando la vida, qué te está retroalimentando el universo con ese acontecimiento que me vas a escribir en los comentarios. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Saludos.